Atención México, mientras durante meses ciertos sectores insistían en que el gobierno no tenía liderazgo real, que el país estaba aislado del mundo y que la presidenta quedaría eclipsada por la sombra de su antecesor, la revista Time, la publicación de referencia global en análisis geopolítico acaba de publicar su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026. En la categoría de líderes, la única jefa de Estado de toda América Latina que aparece en esa lista es Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Comparte esa categoría con Donald Trump, con el Papa León XIV, con el presidente chino Xi Jinping, con el primer ministro canadiense Mark Carney y con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Esta no es, además, la primera vez que ocurre algo así. Es la segunda ocasión consecutiva en la que Sheinbaum aparece en esta lista específica que se publica anualmente desde hace más de 2 décadas y que se construye, según explica su propio director editorial, a partir de las historias que están definiendo el rumbo del mundo cada año y de las personas que las protagonizan en cada uno de esos frentes. El perfil de la presidenta mexicana en esta edición fue escrito por el periodista Ioan Grillo, especialista británico que cubre México y temas de crimen organizado desde hace años para medios internacionales de primer nivel. Sus palabras, publicadas textualmente por Time, describen el contexto en el que Sheinbaum llegó a este reconocimiento. La presidenta mexicana comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de los Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y con lanzar ataques militares estadounidenses dentro de territorio mexicano. Bandas criminales violentas movían fentanilo y tráfico de personas a través del río Bravo, y sus críticos internos en México sostenían que quedaría eclipsada por su predecesor, el expresidente que llevó adelante una transformación política de gran escala. Esa es la descripción que el propio periodista de Time hace del escenario, no una narrativa construida por el gobierno mexicano para presentarse en términos favorables. La respuesta de Sheinbaum a ese conjunto de presiones simultáneas, según las palabras textuales de Grillo publicadas en la revista, fue una lección de diplomacia. Golpeó con dureza a los cárteles, hizo cateos en laboratorios clandestinos, transfirió a líderes criminales bajo custodia estadounidense y logró la caída del capo conocido como el Mencho, lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con frialdad calculada en defensa de la soberanía mexicana mientras evitaba sistemáticamente la confrontación retórica directa con la administración estadounidense. Esas victorias, según el análisis de Time, la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un caso de éxito por combinar populismo con pragmatismo. Esa última frase del original en inglés, que describe a Sheinbaum como un caso de éxito por combinar populismo con pragmatismo, merece atención porque no es una descripción ideológica simple ni un elogio genérico sin contenido analítico. Es el reconocimiento de que la estrategia de Sheinbaum combinó la defensa firme de principios con decisiones operativas concretas que produjeron resultados verificables, sin que una cosa sacrificara a la otra. El operativo contra Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder histórico del cártel de Jalisco Nueva Generación y catalogado durante años por la DEA como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, es el elemento más concreto y mejor documentado que sustenta el reconocimiento de Time en el terreno específico de la seguridad. Las fuerzas mexicanas ejecutaron esa operación con sus propios recursos, su propia inteligencia y su propio mando, sin que tropas estadounidenses pisaran territorio mexicano y sin que la cooperación bilateral en el intercambio de información implicara ceder soberanía operativa sobre las decisiones tomadas en el terreno mexicano. Ese balance específico, cooperar con Washington en objetivos compartidos sin subordinar en ningún momento las decisiones operativas al mando estadounidense. Es exactamente lo que el análisis de Grillo identifica como la clave de la diplomacia que Time decidió reconocer públicamente. Para entender la magnitud real de lo que esta segunda aparición consecutiva representa, hay que compararla con el historial completo de presidentes mexicanos que han aparecido en esa misma lista a lo largo de su historia editorial. Andrés Manuel López Obrador apareció en el Time 100 en 2019, durante su sexenio. Sheinbaum ya lleva 2 apariciones consecutivas, en 2025 y en 2026, en menos de 2 años completos de gobierno. En la edición de 2025, Sheinbaum compartió la representación mexicana en esa misma lista con el actor de Toluca Diego Luna, reconocido también por su trabajo en producciones internacionales de gran alcance que se transmitieron a audiencias globales.
En esta edición de 2026 es la única persona de nacionalidad mexicana incluida, lo que la convierte en la representación exclusiva de México ante ese ejercicio editorial de mapeo del poder global. Salma Hayek, la actriz mexicana convertida en productora de Hollywood, había aparecido en ese mismo listado en 2023, aunque en una categoría completamente distinta a la de jefes de Estado y de gobierno. El contexto político en el que llega este reconocimiento específico tiene una dimensión adicional que merece desarrollarse con cuidado. La revisión del TMEC se acerca en julio de 2026 y la relación con Washington sigue marcada en distintos momentos por las tensiones arancelarias que caracterizaron buena parte de la administración Trump en su trato con México. Durante este periodo, que una publicación internacional de la talla y la trayectoria editorial de Time reconozca la gestión diplomática de la presidenta justo en este momento específico le da a México un activo de legitimidad internacional que trasciende lo meramente simbólico. Cada vez que Sheinbaum se sienta a negociar con representantes de Washington o de cualquier otra potencia, lo hace ahora desde una posición que el escrutinio internacional ya validó de manera independiente al discurso de su propio gobierno. Esa validación externa tiene un peso analítico claramente distinto al que tendría cualquier narrativa de comunicación interna del propio gobierno mexicano, precisamente porque proviene de una fuente editorial independiente que no tiene ningún incentivo político directo, financiero ni diplomático para favorecer a México en su análisis editorial de fin de año. La presidenta está formalmente invitada al Time 100 Summit que se realiza el 22 de abril en la ciudad de Nueva York y a la gala anual del Time 100 que se celebra al día siguiente. Ese evento convoca a las figuras incluidas en la lista para un intercambio de ideas y de contactos sobre los temas que están definiendo el rumbo global, desde inteligencia artificial hasta clima, salud pública y geopolítica de las grandes potencias. La participación de la jefa de Estado mexicana en ese foro, junto a líderes de las principales potencias del mundo, es la traducción concreta de lo que significa estar en esa lista. No es solamente una mención editorial, sino una invitación a espacios de conversación internacional de alto nivel, donde México, a través de su presidenta, tiene un lugar reconocido entre pares. Lo que distingue de manera particular a esta edición del Time, 100 versiones anteriores que mencionaron a figuras mexicanas, es justamente la categoría específica en la que Sheinbaum aparece este año. No es la categoría de artistas, ni la de innovadores, ni la de íconos culturales. Es la categoría de líderes la que agrupa a quienes Time considera están definiendo el rumbo de naciones enteras y de las relaciones internacionales en el momento presente. Compartir esa categoría específica con jefes de Estado y de gobierno de las principales potencias del planeta es el tipo de posicionamiento editorial que ninguna campaña de comunicación gubernamental, sin importar su presupuesto, puede comprar ni fabricar por su cuenta. Surge en cambio del análisis de un equipo editorial independiente que evalúa el desempeño de figuras públicas a partir de hechos verificables y de la opinión de especialistas externos como John Grillo, que lleva años documentando la realidad mexicana para audiencias internacionales con un nivel de escrutinio profesional que no tiene ningún incentivo comercial ni político para suavizar sus conclusiones a favor de ningún gobierno en particular. El reconocimiento llega en un momento en que México atraviesa simultáneamente varios procesos internos de alta exposición pública, la revisión del TMEC, los procesos de desafuero contra figuras políticas con expedientes de corrupción documentados, las tensiones dentro de las alianzas opositoras y el debate permanente sobre seguridad pública en distintas regiones del país. Que la atención de un medio del peso de Time se concentre en este momento específico en la gestión diplomática y de seguridad de la presidenta, y no exclusivamente en la cobertura habitual sobre violencia o crisis política, que durante años fue la narrativa predominante sobre México en medios extranjeros de gran circulación. Representa un cambio perceptible y medible en cómo se está construyendo la imagen del país en el escenario internacional actual. Ese cambio no ocurre por decreto ni por estrategia de comunicación exclusivamente. Ocurre cuando los resultados concretos, verificables y documentados de manera independiente por observadores externos, sin vínculos con el gobierno, alcanzan una masa suficiente y sostenida para desplazar, al menos parcialmente, las narrativas previas que durante años dominaron la cobertura internacional sobre el país. Vale la pena detenerse en la composición completa de la lista de líderes de este año, porque ese contexto es lo que le da peso real al lugar que ocupa Sheinbaum en ella. Junto a ella aparecen en la misma categoría de jefes de Estado y de gobierno.
el Papa León XIV, el primer ministro canadiense Mark Carney, la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen, la presidenta de Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah, el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro de Bangladesh Tariq Rahman, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Mariano Grossi, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, el alcalde de Katmandú, Balendra Shah, y otros jefes de gobierno y organismos internacionales de peso comparable en sus respectivas regiones. En el bloque de figuras políticas estadounidenses aparece Donald Trump junto a su secretario de Estado Marco Rubio, el gobernador de California Gavin Newsom, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y otros funcionarios de alto perfil de esa administración. Sheinbaum es, dentro de ese universo de nombres, la única representante de un país latinoamericano en la categoría de líderes para esta edición específica de la lista. El propio Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, aparece en la lista por segunda vez consecutiva, exactamente lo mismo que Sheinbaum, lo que añade una capa de interés particular al hecho de que ambos compartan ese reconocimiento editorial en el mismo año en que sus respectivos gobiernos sostuvieron negociaciones bilaterales tensas sobre temas de seguridad, comercio y soberanía nacional. Que dos figuras que estuvieron en lados opuestos de negociaciones bilaterales de alta tensión aparezcan ambas reconocidas por la misma publicación en el mismo ciclo dice algo sobre cómo Time evalúa la influencia. No como un juicio sobre quién tuvo la razón en cada disputa específica, sino sobre quién demostró capacidad real de moldear el resultado final de los procesos en los que estuvo involucrado. Bajo ese criterio editorial específico, la inclusión de Sheinbaum no depende de que su posición haya coincidido con la de Washington en cada punto particular de la negociación bilateral, sino de que su gestión produjo resultados que el análisis externo independiente consideró dignos de ser documentados como ejercicio efectivo de poder político sostenido en condiciones adversas y de alta presión simultánea. La cobertura que medios mexicanos de distintas orientaciones editoriales dieron a esta noticia también merece mencionarse porque revela algo sobre el consenso que genera este tipo de reconocimiento internacional. Publicaciones con líneas editoriales históricamente distintas entre sí coincidieron en reportar el hecho con el mismo nivel de relevancia informativa, sin que la noticia se convirtiera en motivo de disputa sobre su veracidad. Eso contrasta con la dinámica habitual de la conversación política mexicana, donde prácticamente cualquier logro gubernamental es objeto de discusión inmediata sobre si es real, si está exagerado o si tiene motivaciones ocultas. La inclusión en el Time 100, al ser un dato verificable y publicado por una fuente externa sin vínculos con el gobierno mexicano, no deja el mismo margen de ambigüedad interpretativa que otros anuncios gubernamentales suelen generar. Hay una dimensión adicional de este reconocimiento que merece desarrollarse con cuidado porque conecta directamente con el debate sobre cómo se ha cubierto históricamente a México en medios internacionales. Durante años, buena parte de la cobertura extranjera sobre el país se concentró en notas sobre violencia, crimen organizado y crisis institucional. Una narrativa que, sin negar la existencia real de esos problemas, tendió a presentar a México casi exclusivamente a través de ese prisma sin espacio para reconocer gestión efectiva en ningún ámbito. El propio perfil que Joan Grillo escribió para Time no omite los desafíos de seguridad ni minimiza la magnitud del problema del crimen organizado en el país. Lo que hace es situar esos desafíos dentro de un relato sobre cómo la administración actual los enfrentó con instrumentos concretos y resultados verificables, en lugar de presentarlos como una catástrofe sin gestión posible. Ese cambio de encuadre narrativo de la crisis sin salida a la gestión con resultados parciales pero documentables. Es en sí mismo parte de lo que el reconocimiento de Time representa para la imagen internacional de México. Independientemente de cualquier lectura política interna que se haga del hecho, el momento en que este reconocimiento llega también coincide con un periodo de recambio generacional y geopolítico más amplio que el propio listado de Time refleja en su composición. La lista de este año incluye a figuras como Dario y Daniela Amodei en el sector de inteligencia artificial, a Gwynne Shotwell en el sector aeroespacial y a un conjunto de líderes políticos relativamente nuevos en sus cargos, como la primera ministra japonesa Sanae Takaichi o el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani. En ese
ese contexto de renovación de figuras de influencia global, la presencia consecutiva de Sheinbaum coloca a México dentro de la conversación sobre quién está definiendo el rumbo de la próxima década. No solo como observador de decisiones que se toman en otras capitales, sino como actor que las protagoniza desde su propia trinchera. Ese posicionamiento, sostenido durante 2 años consecutivos y no como un episodio aislado, es lo que separa una mención editorial puntual de un patrón reconocible que el propio ecosistema internacional de análisis político empieza a consolidar como parte de cómo entiende a México en el escenario global actual. Conviene cerrar con una distinción que ayuda a leer este episodio con la proporción correcta, sin caer en ningún extremo interpretativo. Una mención en el Time 100 no resuelve por sí sola los desafíos estructurales que México enfrenta en materia de seguridad pública, desigualdad económica o fortalecimiento institucional, y sería una lectura ingenua presentarla como si lo hiciera. Tampoco es, en el otro extremo, un dato irrelevante o un mero ejercicio de relaciones públicas sin sustancia, como algunos análisis más escépticos podrían sugerir. Es lo que es el reconocimiento de un medio editorial independiente con una metodología de selección que combina el peso de las decisiones tomadas con el análisis de especialistas externos hacia el desempeño específico de una jefa de Estado en un año particularmente exigente de su gestión. Ese reconocimiento se suma como un dato más al conjunto de información disponible para evaluar la gestión de Sheinbaum. Ni la define por completo, ni la invalida ningún otro indicador que pueda resultar menos favorable. La conversación pública seria sobre el gobierno mexicano actual debe incorporar este dato con la misma proporción y el mismo rigor analítico con que debe incorporar cualquier otro indicador disponible, sin inflarlo hasta convertirlo en prueba definitiva de un éxito total, ni descartarlo como si no aportara ninguna información relevante sobre cómo el escrutinio internacional independiente esté evaluando la gestión del país en este momento específico de su historia política reciente.